Estamos esta noche aquí en tu iglesia, Padre. Oramos por quienes nos ven también. Y te pedimos, Señor, que tú puedas iluminar nuestra mente de manera de poder ir tomando estos conocimientos que vienen de tu palabra, Señor, y los podamos ir integrando, Padre, para tener esa mejor interpretación, Señor, y poder aún más, Padre, maravillarnos de tu palabra. Te damos las gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok. Bueno, nosotros quedamos básicamente en lo que fue la división del reino de Israel. Israel dejó de ser una unidad territorial compuesta por 12 tribus a la muerte del rey Salomón. Y recordamos que Salomón recibió un juicio producto de su idolatría, ¿no es cierto? Y de todo lo que significó el alejarse completamente de la voluntad de Dios, introducir la idolatría en una forma masiva a través de los casi 700 matrimonios, ¿no es cierto? Entonces, fue la Gladys, que no puedes hacerse de las redes sociales. Entonces, esta división no se concretó en el tiempo de Salomón, sino que en el tiempo de su hijo Roboam. Y nosotros conocemos la historia, ya la revisamos, ¿no es cierto?, que este profeta Ahías, que se encuentra con Jeroboam, que era de la tribu de Efraín, y era un siervo de Salomón, y a Jeroboam, ¿no es cierto?, este profeta le da una señal, rompe su manto nuevo en 12 partes, le dice que tome estas 10 partes y de esa manera, ¿no es cierto?, grafica lo que iría a ser la división del reino a la muerte de Salomón, quedando 10 tribus en el norte y 2 tribus en el sur, ¿ya? Inicialmente la capital del norte fue Siquem y algunas décadas después se traslada a Samaria, ¿ya? Ahora bien, esta división se la produjo Dios, ¿no es cierto?, estaba detrás de esto. Y recuerden ustedes que cuando Jeroboam, este siervo, toma o es el primer rey del norte, de las tribus del norte, él comienza a temer el hecho de que la población del norte, al ir yendo a las fiestas de Jerusalén, a celebrar las fiestas, en algún momento se volviera otra vez a Roboam, el rey, entre comillas, legítimo para ellos, ¿no es cierto? Y finalmente lo que sucedía era que él pensó, me van a matar y finalmente mi dinastía va a desaparecer. Por lo tanto, lo que hace, entre comillas, ¿no es cierto?, una genial, entre comillas, idea, él establece 2 santuarios con un becerro de oro en el extremo norte, aquí estaría Siria hoy día, y en el extremo sur, en Betel, un par de kilómetros antes de llegar a Jerusalén, ¿ya? Además de eso, inventó una fiesta para emular la fiesta de los tabernáculos, que era una fiesta muy alegre, es una fiesta muy alegre, y es la fiesta más masiva, incluso más que la Pascua, dentro de Israel, y entonces esa fiesta se celebraba en el 7º mes, según la indicación de Dios, y Jeroboam lo que hace es la traslada o la inventa al día 15 del mes 8º, ¿ya? Entonces él trastorna toda la adoración, ¿no es cierto?, a Dios bajo un sistema religioso inventado por él. Y lo otro que hace, que es lo que termina por lapidar cualquier enseñanza correcta de la ley de Dios, es que él establece un sacerdocio propio, ¿no es cierto? Recuerden ustedes que los levitas no tenían un territorio específico en Israel y estaban repartidos en 48 ciudades a lo largo de todo el territorio, porque ellos eran los encargados, por supuesto, de dar la ley y del sustento espiritual de la nación. Bueno, estos sacerdotes levitas, al verse excluidos, ¿no es cierto?, de su trabajo, la mayoría, si no todos, se trasladan finalmente al sur, a Jerusalén, Judá, ¿ya? Por eso es que finalmente estas que fueron inicialmente 2 tribus, Judá y Benjamín,
llegaron a ser 3 en un sentido concreto, aunque Leví no tenía territorio, ¿no es cierto?, pero también era una tribu y se concentra prácticamente la totalidad de ellos en Jerusalén, ¿ya? Ahora bien, ese es el inicio de esta división, que es muy importante porque a partir de este momento la nomenclatura de ambos territorios va a marcar también el futuro de toda la información que recibamos. Arriba quedó Reino de Israel, Reino del Norte. ¿Sí? Dígame. Esa fiesta que inventó Jeroboam, ¿se celebran hasta hoy en día? Los samaritanos sí, pero hoy día, en realidad, hoy día existe una comunidad de no más de 1000 samaritanos, porque hoy día todo esto está, digamos, habitado por israelitas, judíos en realidad, ¿ya? Existe una comunidad samaritana que está justamente en el monte, porque estos son como 3 montes, y uno de esos montes es el Gerizim, ¿no es cierto?, que es donde finalmente después levantaron el santuario a Baal, y los otros eran donde estaba la ciudad. En uno de esos montes todavía habita una comunidad, yo estuve ahí, de unos 1000 samaritanos como tal, ¿ya?, que se visten de una manera especial y todo. Pero en realidad todo esto se dejó de celebrar, ¿no es cierto?, tanto en Judá como en Israel, después en el caso de la deportación babilonia y aquí definitivamente con la deportación a Siria, ¿ya? Entonces, tenemos que en el norte, en el Reino del Norte, duró aproximadamente 206 años, ¿ya? 2 siglos estuvo en pie el Reino del Norte, hubieron 6 familias que ocuparon el trono y hubieron 20 reyes y todos, sin excepción, hicieron lo malo, ¿ya? Entonces, esto también es importante porque durante estos 200 años también fue el periodo en que los profetas, tanto Elías, Eliseo, Jehú, Oseas, estuvieron llamando al Reino del Norte al arrepentimiento, ¿no es cierto? El Reino del Sur, que lo vamos a ver más adelante, también tuvo 20 reyes, duró más o menos 341 años, es decir, más de 120 o 130 años más que el Reino del Norte, pero finalmente igual va a caer por su idolatría bajo el cautiverio babilónico, ¿ya? Y aquí algunos medio hicieron lo bueno, no hubo nadie que hizo lo bueno así en términos concretos. Algunos trataron de restablecer, ¿no es cierto?, la enseñanza de la Torá, pero dejaron ciertos altares, otros derribaron ciertos altares y dejaron en pie otros. Entonces nunca hubo una limpieza, por así decir, total de lo que era la idolatría, ¿ya? Bueno, aquí en los reyes de Israel nosotros tenemos los profetas con los cuales interactuaron, y esto también es importante porque, por ejemplo, cuando hablemos del profeta Elías, que es uno de los profetas que más llama la atención, o Eliseo, su trabajo profético fue casi exclusivamente al norte, ya, casi exclusivamente al Reino del Norte. Ellos no vivían, o sea, no tenían un domicilio conocido, por decirlo de alguna manera, en un lugar específico, sino que ellos recorrían todo el territorio y o acampaban, o en el caso de algunos de ellos, habían familias que los recibían y los tenían durante una temporada y les proveían, pero ellos no tenían una propiedad, ¿ya? Una propiedad. Algunos hechos de los reyes del norte, recordamos, ¿no es cierto?, que la sucesión de un rey sobre otro no era algo pacífico, sino que era algo violento. La mayoría fueron en base a asesinatos, ¿no es cierto? La mayoría fueron en base a asesinatos. Y dentro de esas dinastías, la que más destaca es la dinastía de Omri, que no es la más extensa, pero es la que de alguna manera puso la lápida espiritual o de la vida espiritual de Israel, porque Omri tuvo un hijo que se llamó Acab, y ese hijo Acab lo casó con Jezabel, que era una princesa fenicia, ¿ya? Ahora, ¿qué pasó acá? Lo primero que pasó es que la vida económica de los israelitas se vino hacia arriba, o sea, fue el periodo de mayor prosperidad material del Reino del Norte, pero a la vez
fue la peor época, o es cuando se sella definitivamente la adoración a Baal. ¿Por qué? Porque en el caso de los fenicios y de los cananeos en general, Baal era el rey de los dioses, de los ídolos, ¿ya? Y entonces aquí es donde se construye. ¿Llegó Sergito? Ahí está Sergito. Vamos a leer 1 Reyes 16, 21 al 34. Entonces el pueblo de Israel fue dividido en dos partes. La mitad del pueblo seguía a Timni, hijo de Ginat, para hacerlo rey, y la otra mitad seguía a Omri. Pausa. Esa división que está hablando acá no es esta. Aún en el reino del norte se dividió en dos. Una parte seguía a Omri y la otra a Timri. ¿Ya? Omri, Timri. Timri, Omri. Entonces, una división dentro de una división ya. Mas el pueblo que seguía a Omri pudo más que el que seguía a Timni, hijo de Ginat, y Timni murió y Omri fue rey. En el año 31 de Asa, rey de Judá. Pausa. Cada vez que va a hacer alusión a un rey del norte, realiza un paralelo con quien también reinaba en el sur. ¿Ya? Comenzó a reinar Omri sobre Israel y reinó 12 años. En Tirsa reinó 6 años. Y Omri compró a Semer el monte de Samaria por 2 talentos de plata y edificó en el monte y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria, del nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. Ya. El dueño de estos montes era un individuo llamado Semer o Semer. ¿Ya? Esto después cuando se fue, después pasó al arameo y después al griego y después al español. Y todas esas transliteraciones dieron nombre o dieron lugar a la palabra Samaria. Pero él le colocó inicialmente el monte de Semre o de Semer. ¿Ya? Y ahora eso es lo que se conoce por Samaria. Ese es el origen del nombre, en primer lugar, de un territorio que posteriormente llegó a ser una ciudad y después llegó a ser un reino. ¿Ya? Y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. Pausa. Pese a que todos hicieron lo malo, esta dinastía, la dinastía de Omri, fue la peor justamente por lo que hicieron al oficializar el culto a Baal. Pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ira a Jehová, Dios de Israel, con sus ídolos. Los demás hechos de Omri y todo lo que hizo y las valentías que ejecutó, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y Omri durmió con sus padres y fue sepultado en Samaria y reinó en su lugar Acab, su hijo. Cuando dice durmió con sus padres, no significa que fue salvo ni nada por el estilo, sino que se fue al sepulcro igual que sus antepasados. Eso es lo único que quiere decir. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 del rey Asa de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los sidonios. Pausa. Tiro y Sidón eran las dos ciudades principales de Fenicia.
¿Ya? Y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Ya, entonces ahí está. Se oficializó, es decir, se estableció la religión oficial del reino del norte, capital Samaria, se le hizo un templo a Baal. ¿Ya? Entonces, hasta antes de eso, había adoración a Baal, por supuesto, también, y a muchos otros ídolos. Pero en este momento, la religión oficial del norte pasó a ser, el dios oficial, el ídolo oficial del norte pasó a ser Baal. ¿Ya? Con Acab, claro. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Ya, el 34 no, porque es un hecho que ocurre en el sur y que siempre hay un cierto paralelismo entre las cosas que ocurren acá y las que ocurren en el sur. ¿Ya? Entonces, Acab, la dinastía, su padre Omri, Acab y posteriormente su hijo, van a ser los peores reyes porque en este tiempo se establece el culto a Baal en forma oficial. ¿Ya? Bueno, durante este periodo es que surge la figura del profeta Elías, ¿no es cierto?, que predice sequía, todo, pero la función principal de los profetas, de todos los profetas, era llamar al arrepentimiento. También tenían en una muy mínima medida la condición de predecir algunos hechos, profetizar algunos hechos que ocurrirían, como por ejemplo el tema de la sequía que estableció Elías, ¿ya? Luego lo sucede Eliseo, ¿no es cierto? Y Eliseo realiza un ministerio muy similar al de Elías y vemos que finalmente el rey Acab va a morir en la batalla contra los sirios. Primera Reyes 22, 1 en adelante. Recuerden que tenemos que leer para tener familiaridad con los nombres, con los hechos históricos, con estos 20 reyes del norte. No necesariamente tengo que conocerme los nombres, idealmente sí, pero saber cómo se fueron sucediendo. Por eso es que no tocamos, hay algunos reyes del norte, hubo uno que duró 7 días, otro duró un par de meses, otro duraron 2 años. En general fueron periodos cortos, esto fue uno de los periodos más largos, no el más largo, pero uno de los más largos, el tema de Omri, pero se marca a Omri como la peor dinastía por la situación que ya les decía de Baal. Primera Reyes 22, 1 en adelante. ¿Cómo va a morir Acab? 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Ya, esa era una constante. Los sirios no son los asirios, ¿ya? Los sirios son del norte de Israel, que existen hasta el día de hoy, y la misma capital de siempre, que es Damasco. Los asirios vienen de la Mesopotamia. ¿Ya? Ok. Y aconteció al 3er año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra, y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Pausa. No siempre hubo guerra o discordia entre el norte y el sur. Hubo periodos, como en este caso, en que el rey Josafat de Judá hizo una alianza con Acab, rey del norte, rey de Israel, para que ambos trataran de recuperar de aquí arriba. Ramón de Galaad, o el norte, se encuentra acá, cerca de Dan, lo que era Dan, lo que es hasta el día de hoy Dan, que es hoy día los Altos del Golán. No sé si lo han escuchado. Bueno, la importancia que tiene esto o este sector, que es un lugar absolutamente fértil y es donde nace el río Jordán. Por lo tanto, hay gran cantidad de agua y es un lugar precioso desde todo punto de vista, pero además agrícolamente es extraordinario. ¿Ya? Entonces eso estaba en manos de Siria. Y dice, vamos a recuperar esto. ¿Por qué? Porque ambos estaban en la buena, ¿no es cierto? Y ambos se beneficiarían de eso porque el Jordán cruza todo. Entonces, va a suceder eso. Vamos a resumir porque es una cosa bien larga.
¿Qué es lo que sucede? Avanza. Y dijo a Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Ya están en la buena. Dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres. Pausa. ¿El rey de Israel quién es? Acab. Por lo tanto, esos 400 profetas que reunió, ¿eran profetas de quién? De Baal. No confundirse. ¿Ya? Y dijo: iré a la guerra contra Ramot de Galaad, o la dejaré. Y ellos dijeron: sube, porque Jehová la entregará en manos del rey. Ya, ¿qué le dijeron? Sube. Eso es tuyo. Y dijo Josafat: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Fíjense, él recibió esta información de los 400 profetas y el rey del sur no iba a tomar en cuenta lo que dijeron los 400 profetas porque eran profetas de Baal. Entonces el rey del sur dice: bueno, ¿no queda algún profeta de Jehová aquí? Y ahí va a decir: sí, hay uno que se llama Micaías, pero no lo llamo nunca porque toda la vida me profetiza puras cuestiones malas. Eso es lo que dice. ¿Ya? El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados, cada uno en su silla, vestidos con sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho unos cuernos de hierro, y dijo: así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en manos del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de algunos de ellos, y anuncia también buen éxito. Y Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Vino pues al rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad, o la dejaremos? Él le respondió: sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en manos del rey. Y el rey le dijo: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? O sea, lo agarró para el chuleteo primero. Entonces él dijo: yo vi todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor. Momento. Vuélvanse. Vayan teniendo eso en mente. ¿Dónde es que primera vez se nombra esto que después, siglos después, va a decir Jesús? Ovejas sin pastor. ¿Los vio? ¿A quiénes vio Micaías? A los israelitas, a las 10 tribus como ovejas sin pastor. Entonces, cuando nosotros veamos lo que decía Jesús, vio a las multitudes y las vio como ovejas sin pastor. ¿A quiénes se les llamaba oveja? Entonces él dice: cuando está hablando acá, dice: tengo ovejas de otro redil, también las tengo que llamar. ¿Ya? Entonces, él vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vino a buscar lo que se había perdido. Todos esos conceptos, y esa es la idea de este estudio, es para que nosotros podamos entender bien a qué se refiere cuando está, porque no son palabras neotestamentarias, están en el Nuevo Testamento, pero vienen de atrás. Vienen de atrás. ¿Ya?
vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo: oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono. Pausa. Ahora Micaías le va a decir lo que él vio y lo que le va a transmitir. Y aquí vemos la soberanía de Dios, que no exculpa a los 400 profetas mentirosos, no exculpa a los pecadores, pero va a explicar que Dios siempre tiene el control. Y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: un demonio. Yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado en mal acerca de ti. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Queenana, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo: ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Ya, vamos a llegar hasta ahí. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? 400 profetas le dicen: no, anda porque todo va a estar bien. Esos son 400 profetas falsos, que aunque nombren a Jehová, son profetas de Baal. Son los mismos que va a desafiar, o los que desafió tiempo después Elías, ¿no es cierto? Ahora bien, Micaías le dice: no vayas porque vas a salir derrotado, vas a morir. Obviamente no le hacen caso y van y tratan de hacer una artimaña. Dice entonces: yo me voy a disfrazar, dice Acab. Se pone el disfraz, una ropa que no era la suya, ¿ya? Y se pone su armadura y todo, pero dice que una flecha, una bala loca, diríamos hoy día, ¿no es cierto?, le entra justo en un espacio donde no cubría la armadura y finalmente muere. ¿Ya? Ahí termina la vida de Acab. Su esposa Jezabel muere un tiempo después, cumpliéndose la profecía que se la comerían los perros lamerían su sangre. Recuerde que estamos haciendo un estudio saltándonos muchas escenas del tema, porque lo que queremos seguir es la línea para entender, por ejemplo, ya que estamos hablando de dos entidades tanto geográficas como políticas totalmente distintas, que en algunas oportunidades estuvieron unidas o bajo estos pactos, como en este caso, ¿no es cierto? Pero la gran mayoría del tiempo existía una resistencia de unos con otros. Ahora bien, lo que hizo Acab finalmente es marcado en la historia como lo peor, justamente por el tema de lo que tiene que ver con la idolatría. Pero esta es una escena para ver cómo terminaron los días de Acab, cómo ya toda la población estaba volcada a la idolatría de Baal, como estos 400 profetas, y entonces pregunta el rey del sur, dice: bueno, ¿no queda alguien por ahí para último? Y aparece este Micaías, ¿ya? Ahí estamos. Bueno, los reyes de Judá lo vamos a ver después. Ese es un altar, este es el altar del norte. ¿Se acuerdan el altar en Dan arriba? Este es el altar del becerro. Está las murallas, la ciudad. Hay una parte bien importante que es toda el área donde se realizaban los sacrificios a los becerros, que se conserva bastante bien en Israel, ya en la zona de Tel Dan. Bueno, el reino dividido, y finalmente ya llegamos a la caída del reino del norte. La caída del reino del norte. Entonces, el imperio que comienza a surgir con potencia en desmedro de quien en ese entonces era el imperio más importante, que eran los egipcios, ¿no es cierto? Se comienza a levantar desde el oriente el imperio asirio, ¿ya?
Los asirios básicamente eran mesopotámicos, venían de una línea de los babilonios, son semitas también, ¿ya? Y comienzan a crecer. Esto es ya el imperio más bien desarrollado propiamente tal. Pero la base de los imperios en general era la conquista de territorios para cobrar impuestos a esos territorios y mantenerlos bajo esclavitud. Israel, el reino del norte, cuando digo Israel me estoy refiriendo al reino del norte, va a caer en manos del imperio asirio en un periodo más o menos de 10 a 20, entre 15 a 20 años. ¿Ya? Eso va a ser el periodo donde van a pasar varios reyes, Tiglat-Pileser III, Salmanasar y Sargón II. Recuerden que 734, 715 nos vamos acercando al cero. A eso se refiere, ¿no es cierto? Entonces, viene como al revés la cosa. ¿No es? Entonces, de 734 al 715, más o menos entre 15 y 20 años, dependiendo de los autores, pero es un periodo que era lo habitual en las conquistas de ciertos territorios, porque las estrategias, en el caso de los asirios, era más bien producir, que los babilonios la siguieron también, era sitiar las ciudades y estar ahí hasta que la gente se empezara a morir de hambre, se debilitara, se le acabaran las provisiones, todo, y una vez que ya estaban en la parte más débil, arrasaban, ¿ya? Vamos a ver Segunda de Reyes 17, 1 al 5. Segunda de Reyes. Este es el último rey del norte, Oseas. Va a reinar entre 9 y 10 años y es en este periodo, él prácticamente era un rey títere de Asiria, le pagaba impuestos, en algún momento dejó de hacerlo y eso provocó que los asirios se le fueran encima. ¿Ya? En el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria, sobre Israel, y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. Ya. Vamos a leer después del 6 al 18, ahí mismo. Dale. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y lo puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Pausa. Entonces viene este rey Salmanasar, que es el que inicia la invasión, y ¿qué es lo que hace? Sitia Samaria, invade, dice, todo el país del norte, sitia Samaria durante 3 años, y en el año 9 del reinado de Oseas, finalmente arrasa con la ciudad y con el resto de la población. Ahora, los asirios hacían como normalmente hacían todos los conquistadores en ese tiempo, llevaban una gran población cautiva para trabajar como esclavo en todo el imperio. Pero hacían una cosa, con todos los países, con todos los reinos que conquistaban, se llevaban a esta población y la dispersaban por todo el imperio, es decir, no los dejaban juntos. ¿Ya? En ese caso, la gran mayoría se lo llevaron, dice aquí está Gozán, que es la ciudad, se los llevaron por todo este sector. Entonces, de esa manera, se mezclaban con la población
existente en ese lugar que probablemente venía también de otros lugares. Y de esa forma había un problema de idioma, había un problema de no se conocían, por lo tanto evitaban los levantamientos. Pero además de eso, ahora... Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová... Perdón, el 18, veamos ahora el 18, porque si no vamos a seguir hasta... Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Sí. Mas, ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que... Perdón, Sergito. Perdón. Segunda de Reyes 17, 24. Segunda de Reyes 17, 24. No está ahí, pero 24 y 25 primero. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no teniendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Ya. ¿Qué es lo que pasaba? Recuerden la táctica. Ellos se llevaban cautivo a su capital, que en este caso era Nínive, a la realeza. Se calcula que fueron más o menos 120.000 personas entre la realeza, la monarquía, los sabios, sacerdotes, gente que podían de alguna manera traspasarle cultura, en todo el sentido de la palabra. Una gran masa, ¿no es cierto?, de esclavos que los repartían en todo el territorio para que se absorbieran. Pero además de eso, dejaban población local, en este caso, hijos de Israel, en este caso en Samaria, y traían gente de otros lados y los mezclaban con los que quedaban. La idea era hacer desaparecer una identidad. Hacer desaparecer una identidad. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros veamos el origen de los samaritanos, después del tiempo de Jesús, estos son los orígenes. Son mezcla de personas de las distintas tribus que quedaron, ¿no es cierto? Sumemos los que murió gran gente durante la conquista, se llevaron cautivo a muchos y de forma o igual manera queda un poco de población acá que pudieran ser rubenita, efrainita. Ya después no van a saber quiénes son, porque les van a traer poblaciones de otros lados y se va a producir una mezcolanza acá. ¿Ya? Y continúa, ahora sí. ¿Qué pasó? Llegaron las poblaciones de acá y empezaron a adorar a sus dioses. Y empezaron a hacer, y Dios les mandó ¿qué cosa? Leones que se los comieran. Dijeron pues... Pausa, perdón, Sergito. Recuerden que la forma de ver la idolatría, por eso era tan importante en las batallas conquistar los ídolos del pueblo al que le ganaban. Porque de alguna manera le quitaban, digamos, el sustento espiritual e imponían el suyo. Y ellos siempre pensaban que había un rey, o un dios, perdón, local. Había un dios local del lugar donde ellos llegaban. ¿Ya? Entonces llegaron todas estas poblaciones, empezaron a hacer sacrificios a sus ídolos, los que traían, y Dios manda estos leones para que se produzca esto. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley de Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos. Entonces ellos dijeron, ¿qué cosa? Acá hay un Dios que nosotros no sabemos cómo adorarlo y ofrecerle sacrificio, y por eso se enojó. Y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí a algunos de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe
la ley del Dios del país. Ya, entonces, ¿qué dijo el rey de Asiria? Pesquemos a uno de los que trajimos, de los sacerdotes, mandémoslo acá y que él les enseñe. Pero estos venían balaizados. Entonces lo que le enseñaron fue peor lo que sabían. Pero se supone que estos sacerdotes que se llevaron para acá, o entre algunos de los que se llevaron acá, eran también levitas, que se quedaron. No todos se fueron a Jerusalén, ¿ya? Algunos se quedaron. No necesariamente se transformaron en sacerdotes idólatras. Recuerda que Elías le dice que Jezabel ha matado a todos los profetas y sacerdotes. ¿Y qué le dice Dios? No, yo he guardado 7,000, ¿cierto? Entonces, de esos 7,000 probablemente también se los llevaron cautivos, y alguno de esos llegó acá que les empezó a enseñar la ley de Dios, ¿ya? Cómo adorar a Dios. Sigue. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, de los de Cuta hicieron de Nergal, y los de Amat hicieron a Asima. Los aveos hicieron a Nibhaz y a Tartak, y los de Sefarvaim quemaban sus hijos en el fuego para eso era lo más a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sefarvaim. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Entonces, ¿qué pasó? Lo incorporaron. Entonces dice, temían a Jehová, pero seguían a sus dioses. O sea, respetamos esto y señor, es como cuando alguien dice, no, si yo creo en Dios, pero soy devoto de San Cabeza de Calderón. Cualquier cosa. O sea, digo temer a Jehová, entre comillas, ¿no es cierto? Pero soy devoto de esto, o creo en esto, creo en esto otro, creo en esto otro. O sea, nada nuevo debajo del sol. Es ese sincretismo. O sea, no, si yo creo en Dios, pero no puedo dejar porque es recumplidor, o es recobrador, ¿no? Como dicen, no sé, cualquier cosa de ese tipo. Entonces, ¿qué pasó acá? Se introduce el culto a Dios, pero no se abandonan los otros, y se consideró uno más. Y es así como se gesta, digamos, no quiero decir la raza, pero la gente, la identidad de los samaritanos, ¿ya? Por eso cuando Jesús se encuentra con la samaritana es tan importante, porque ella dice una cosa, ¿no es cierto?, que tiene algunas ideas en su cabeza, pero era obviamente una mujer idólatra, ¿no es cierto? Porque ya vivía con un hombre que no era su esposo, había tenido 5 y esta cosa acá. Entonces, cosas que eran penadas por la ley de Dios, pero decía que en el monte se adoraba. Pero Jesús se da cuenta, ¿no es cierto?, del deseo de su corazón y le habla de otra manera, pero a eso me refiero. Por eso es que la gente de Jerusalén jamás aceptó a los samaritanos, ¿ya? A los samaritanos. Así se gesta la identidad de los samaritanos. Ahora bien, nosotros vemos que ya desaparece el reino del norte y va a quedar solamente el reino del sur. ¿Se entiende? Es decir, esta identidad territorial ya no existe como tal, desaparece totalmente.
se esparce por todo el mundo conocido de los asirios, y lo que queda aquí se mezcla con poblaciones de otros lugares. ¿Ya? Entonces, queda solamente en pie Judá. Por eso es que 140 años, 135 años después, los babilonios se van a llevar a los del sur, por la misma razón, idolatría, se los van a llevar a Babilonia, pero los van a mantener unidos, no van a perder su identidad. Y después de 70 años van a regresar a la tierra, y por eso que de ahí en adelante solamente van a existir judíos. Ya las tribus del norte no existen en lo que se llama las tribus perdidas de la casa de Israel. Entonces cuando Jesús, no lo vamos a ver ahora, pero para que vamos pensando, cuando Jesús dice, yo vengo a buscar lo que se había perdido, vengo a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando Jesús está conversando con los discípulos dicen, ¿te vas a restaurar el reino de Israel en ese tiempo? Ellos no se estaban refiriendo a esto. Se estaban refiriendo a esto porque siempre, y cuando leamos el libro de Oseas, que tienen que leerlo para la próxima semana, nos vamos a dar cuenta que todo eso tiene que ver con la casa de Israel, con el reino del norte. Le dice Dios a Oseas, toma una mujer prostituta, ¿no es cierto? Cásate con ella. Tiene 3 hijos. Jezreel el primero, esta no es mi tierra. Después, lo a mí, yo no soy tu Dios. ¿Ya? Lo Ruama, yo no me voy a compadecer de ustedes. Pero en el mismo libro después le dice, mejor leámoslo. Sí, estamos tonteando. Oseas, que es por aquí más o menos. Ay, no veo nada, no sé dónde dejé mis lentes. Supongamos que este es Oseas. Ya, vamos a leer el capítulo 1. Poned atención, capítulo 1. 1 hasta el final, no es muy largo. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Ya. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. ¿A qué tierra se está refiriendo? A Israel, o sea, al norte. Fue, pues, y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Esos fueron reyes del norte, está refiriéndose al norte. ¿Ya? Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Loruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Los quitaré del todo. Cuando dice, no me compadeceré más de la casa de Israel, ahora con claridad sé que es esto, no todo esto, la casa de Israel. Mas la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco ni con espada, ni con batalla, ni con caballo ni jinetes. Después de haber destetado a Lo Ruama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo Amni, porque vosotros no sois mi pueblo,
ni yo seré vuestro Dios. Ya, entonces ahí está la condena. Pero tras cartón, como dicen los relatores antiguos, tras cartón, mire lo que dice el versículo 10. Acaba de decirle, no me compadeceré, ya no eres mi pueblo, yo no soy vuestro Dios. Pero ahora le dice, y este es un salto al futuro que estamos hoy día nosotros. Con todo, será el número de los hijos de Israel. Pausa, los hijos de Israel, norte. Como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Pausa, recuerden que a quién se le dio una promesa similar. Abraham, en ti serán benditas toda la familia de la tierra. ¿Cierto? ¿Se recuerdan Efraín? ¿Cuál era la promesa de Efraín? Dice, será multitud de naciones vendrán de él. Naciones. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Pausa. Entonces, aquí es donde los rabinos se quebraban la cabeza y decían, ¿cómo va otra vez Jehová a traer a la casa de Israel si les acaba de decir que no son su pueblo, que se divorcia, de que le entrega carta de divorcio? Vamos a ver más adelante. ¿Cómo los va a traer? Ese era el gran misterio. Y lo resuelve Dios por medio del instrumento escogido que es el apóstol Pablo. Entonces, por eso es que tenemos que entender, cuando Pablo está hablando, no está hablando algo del Nuevo Testamento, está hablando sobre esto. Todo lo del Nuevo Testamento es esto cumpliéndose. ¿Ya? Sí, y eso va a ocurrir porque la próxima semana vamos a ver cómo los asirios van a intentar destruir Jerusalén y no van a poder, porque van a ver el ejército de Dios, ¿no es cierto?, que se levanta contra ellos, de ángeles. ¿Ya? Pero igual, recuerden que Dios le prometió a Salomón, por amor a tu padre y por amor a Jerusalén, van a permanecer. ¿Ya? El versículo 11. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Ese día no ha llegado. Se congregarán los hijos de Judá y los hijos de Israel. Por eso cuando Pablo diga en el futuro que somos nosotros el Israel espiritual, se está refiriendo ya no a las tribus desde el punto de vista sanguíneo, sino que se está refiriendo a los hijos que nos va a sacar de entre las naciones a Él como su pueblo. Por eso es que dice, hasta que entre la plenitud de los gentiles. Y todos esos conceptos los vamos a entender, no para judaizarnos, porque nosotros no somos descendientes de Judá. Nosotros venimos de la dispersión y de los gentiles. Por eso dice también que estábamos entre los gentiles y nos saca de ahí, porque Dios tiene un solo pueblo y ese pueblo es Israel. En la Nueva Jerusalén no hay puerta de la iglesia ni puerta de los gentiles, pero eso no se va a concretar hasta el tiempo del milenio, ¿no es cierto? Y después el estado eterno. Por eso que la palabra iglesia, y esto no tiene nada que ver con lo que hacen muchas congregaciones que se empiezan a meter en las raíces hebreas, pero se judaizan. Es como se hace. ¿Se acuerdan lo que decía Jesús? Si alguien que no era, o alguien quería volver a Dios, o al Dios de la Biblia, los rabinos, los judíos, ¿qué le decían? Te tienes que circuncidar, te tienes que hacer esto, te tienes que hacer fariseo. Y a eso se los llamaban prosélitos. ¿Se recuerdan? ¿Y qué dijo Jesús de esa gente? Ustedes los hacen más hijos del infierno que ustedes mismos. Y es lo que pasa cuando alguien en la iglesia, después de enseñar esto,
empieza a imponer que entonces en vez de decir Jesús, digamos Yeshua, que esta cosa aquí, que usamos esto, que cambiamos el domingo para el sábado y que todo eso. No, eso es judaizar la iglesia, es como hacernos prosélito. ¿Ya? ¿Existe eso hoy día todavía? Claro, el judaísmo que existe en Israel, lo hemos dicho hasta el cansancio, ese es un judaísmo que no tiene nada que ver con, aunque tienen la ley, ¿no es cierto? Lo que siguen es la tradición, es el judaísmo rabínico. ¿Ya? Pero un día se congregarán los hijos de Judá e Israel y nombrarán un solo jefe. ¿Quién va a ser ese jefe? Jesús. Cuando Jesús dice a los suyos vino, está refiriéndose a Judá, porque él era judío y los suyos no lo recibieron. Pero a los que lo recibimos, nosotros, ¿no es cierto?, nos dio privilegio. Hay judíos hoy y de ese tiempo y de todos los tiempos que han reconocido a Jesús como el verdadero Mesías, claro que sí, pero Judá como entidad propiamente tal, todavía no lo hace. Todavía no lo hace. ¿Ya? Bien. ¿Terminamos ahí? Y se congregarán los hijos de Judá e Israel y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra porque el día de Jezreel será grande. ¿Ya? Entonces, desaparece el reino del norte, va a quedar solamente el reino del sur y esto va a permanecer en esta condición 135 años más hasta que los babilonios van a llegar, ¿no es cierto?, a Jerusalén, la van a sitiar, la van a destruir y van a llevar a los judíos a la casa de Judá a Babilonia. Y la casa de Judá estaba constituida por Judá, Benjamín y los levitas que se vinieron del norte, más algunos otros de las tribus, porque cuando acá empezó a quedar la crema con Jeroboam, hubo gente de las distintas tribus que se vino también a Jerusalén. Recuerden, una muy conocida descendiente de esas tribus. ¿De dónde era Ana la profetisa? ¿De qué tribu? ¿Y Simeón? Búsquela ahí, en Lucas 1. Ana, la que recibió a Jesús, y Simeón, que dijo, ahora puedo morir en paz porque han visto mis ojos la salvación de Israel. Estaba Ana, profetisa, de la tribu de Aser. Muy bien, ¿cierto? Entonces, esa es una mujer de una familia de algunos antepasados que abandonaron y que podían todavía decir, yo soy de la tribu de Aser, ¿no es cierto? Pero eran muy poquito, y finalmente fueron igualmente absorbidos por Judá. ¿Ya? Ok, ¿estamos? Ya, la próxima semana entonces vamos a ver la caída del reino del sur. No, ya vimos el norte. El norte ya cayó, vamos a ver el sur. Y después vamos a empezar a hacer las conexiones con el Nuevo Testamento, con lo que escribe Pablo, por ejemplo, en Efesios. No, eso es las 8:30. La próxima semana vamos a ver. Cuando Pablo dice, ¿no es cierto?, que de ambos pueblos hizo uno, ¿a qué se está refiriendo? ¿A cuáles dos pueblos? Claro, pero nosotros ahora, ¿qué somos? ¿Gentiles? No, pues. Leamos Efesios. Los que se quieran ir pueden irse a ver la novela, no. Efesios. Esto es un bonus track para los hermanos de la transmisión. (2:11) Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada
circuncisión hecha con mano en la carne. Sigue, hasta En el aquel 13. tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pausa. Entonces nos dice, ustedes gentiles, los circuncidados, vale decir los judíos, le decían a ustedes que éramos incircuncisos y estábamos alejados de qué ciudadanía? De Israel. Ajenos a los pactos de Israel. Versículo 13. Pero ahora en Cristo, Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, pausa, ¿lejos de quién? ¿De qué? De lo que dijo en el versículo 12. ¿Qué dijo en el versículo 12? De la ciudadanía de Israel, de los pactos. ¿De qué estábamos lejos? De Israel, de la nación de Israel y de los pactos de Israel. Pero ahora en Cristo somos ¿qué cosa? Lea, lea. que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos Somos hechos cercanos. por la sangre de Cristo. Ya, salimos de los gentiles y fuimos hechos cercanos al pueblo de Israel. Sí, bueno, cercano, hecho parte de. La traducción es una cosa, es parte de. Por eso dice, porque nuestra pana, versículo 14. Sí. No, se refiere a la totalidad, claro. Porque le está hablando a gentiles. Él como judío le está hablando a gentiles. Bueno, Porque sí. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ya, entonces ahí vamos a empezar a entender todo eso. ¿Ya? Porque nosotros no quedamos como gentiles, sino que somos injertados en el olivo que es Israel, que en este momento el tallo original, por decirlo de alguna manera, de Israel está solamente Judá. Pero nosotros como olivo silvestre, porque no somos una viña, ni un durazno, ni un naranjo, somos igual un olivo, pero somos un olivo silvestre que crecimos, quién sabe por qué lado. Y ahora somos injertados ahí. ¿Ya? Ok. ¿Alguna pregunta? El del sur. Josías era del sur. Sí, claro, pero de ese tiempo. De ese tiempo. No, de ese tiempo. Es como cuando dice que están en Asiria hasta hoy, porque ese hoy es el hoy de ese momento, no hasta el hoy de actual, no existe ya, ¿me entiendes? Ese es como el tiempo de ahí. Ya, ok. Padre, gracias por esta oportunidad que tenemos de aprender de ti, Señor. Nos das más luz para conocerte mejor, Señor. Lo duro, Señor, que es apartarse de ti, Señor. Todo comenzó con la idolatría, todo comenzó con no considerar tu palabra, todo comenzó no tomando en cuenta tus mandamientos, Padre, y las consecuencias que tiene del pecado, Señor, de tu enojo, de tu ira, Padre, de estar lejos de ti, Señor. Queremos ser obedientes, Padre, y a pesar de las circunstancias, a pesar de las presiones, queremos hacer tu voluntad. Afírmanos, Señor, sostiénenos para vivir conforme a tu palabra, Padre. Y así como había profetas, Señor, que hablaban tu verdad, Padre, permite, Señor, que con valentía, con humildad, ciertamente, Señor, podamos también compartir de tu palabra conforme a lo que tú dices, Señor. Y también la esperanza que tenemos, Señor, de ser de esta Jerusalén espiritual, verla, Señor, ser de tu pueblo Israel espiritual, de saber que estaremos por la eternidad contigo, Señor. Y eso también es de tremendo aliento y ánimo, Señor, de saber del privilegio que tenemos de ser tus hijos, Padre. No merecemos nada, no había ninguna condición, ningún mérito, Padre, en cada uno de nosotros.
y nos espera ese Israel espiritual, esa ciudad, ese pueblo de Israel espiritual, que lo cual te vamos a alabar por la eternidad, Padre. Y esa maravilla, Padre, que nos mueva a tener un corazón agradecido, un corazón obediente, Padre, y que estas instancias como en la iglesia, el día miércoles y todo, Padre, podamos hacer un esfuerzo en amor, Señor, para estar, para aprender, para conocerte mejor, Señor, para hacer tu voluntad, para ponerlo en práctica, Señor, para estar también los días que correspondan, los días lunes, los jueves, de las hermanas, Padre, los domingos, y para que esto que nos prepara, Señor, lo podamos poner en práctica en nuestro día a día, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, Padre, en nuestro tiempo íntimo contigo, para que podamos ser más parecidos a Cristo, Padre. Gracias, Padre, por toda tu enseñanza, gracias por nuestro pastor, por la claridad que nos enseña, Padre, nos da más luz y que ciertamente nos anime también a escudriñar tu palabra, a buscar en el Antiguo Testamento, Señor, de tu hermosura, Señor, de tu voluntad, y que las cosas que podamos aprender de ahí también sean para darnos más conocimiento para estar en coinonía contigo, Padre. Obra por medio de tu Espíritu Santo y dejamos esta oración a tus pies en el nombre de Jesús. Amén.